¿Cuál fue la primera estrella que yo conocí de Cintas Acuario? Esa fue Graciela Beltrán. Entonces empecé a grabar a Graciela Beltrán y grabamos el primer disco y no pasó nada. Me dijo, Pedrito, yo quisiera que alguien me compusiera una canción que la gente cuando lo escuchara se acordara de mí. Y salió La Pochita de Sinaloa. Y entonces La Pochita de Sinaloa empieza así: cuánto me gusta cantar con la banda y que se oiga la tuba muy cerca de mí. Ese corrido era como un himno para los sinaloenses. Ella está vendiendo más que todos los artistas ahorita y está con una marca que no sirve para nada. Y esa marca era Cintas Acuario. José, pues aquí está Pedrito Rivera, él es el productor de Graciela Beltrán. Yo le dije que de los cassettes de Graciela le íbamos a dar 50 centavos. Y se han vendido más de 80,000 copias. Entonces él hizo la traición de editar las canciones en su editora. Y entonces me demandó a mí, Abel de Luna. Me dijo que José Béjar le había dicho que si seguía grabando con Pedro Rivera ya no la iban a promover. Yo, creyendo que era mucho dinero, le dije, dígale que me dé 50,000. No, el contrato de un artista vale mucho dinero, hijo. Sí. Ahorita sí ya conozco de eso y ya jamás me van a hacer tonto. Buenos días, padre. ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué hay? Ya tiene mucho que no andamos en un video juntos o una anécdota que andamos en el nuevo. Es la primera vez que yo veo este setup y este setting. ¿Cómo se dice en español? Set. Este set, ¿verdad? Este escenario. Yo te quiero preguntar ahora, ¿cuál fue uno de tus primeros éxitos y cómo es que llegaste prácticamente a esto? ¿Cuál fue el inicio de toda esta compañía de Cintas Acuario? Quiero explicarle a la gente cuál fue la primera estrella que yo conocí de Cintas Acuario. Esa fue Graciela Beltrán. Yo le llevé grupos a Pablo Carrillo al Centennial Park. Él me dijo, ya cuando tenía unos 6 grupos, de hecho el primer grupo número 1 es Genaro Rodríguez y los Bribones de Durango. Ya cuando tenía 6 grupos, Pablo Carrillo hacía eventos sábados y domingos en el Parque Centennial, en Santa Ana, California. Y como éramos muy amigos, pues me preguntó un día, se le ocurrió preguntarme, Pedrito, ¿tendrás música para entretener mientras llegan los artistas grandes? Le digo, yo creo que sí. ¿Qué necesitas? Dice, necesito música de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces ya tenía yo varios grupos. Ya tenía el grupo Penas, tenía a los Braceros de Texas, tenía a Genaro Rodríguez y los Bribones, a los Razos, a varios grupos. Entonces si cada uno tocaba 1.5 horas o 2, pues entonces ya había música para la gente que iba así. Entonces empezaba a llegar la gente desde temprano, desde las 11 de la mañana, 12 de la mañana, y se vendía muchísima cerveza, se vendía muchas cosas. En una de esas veces que le llevé artistas, llegó esta Julia Beltrán. Julia Beltrán iba con una niñita como de 11 años. Esa niñita era Graciela Beltrán. Entonces ya me la presentó y ya me dijo, Pedrito, yo quisiera que usted grabara a mi niña. Le digo, pues no, yo no he grabado a nadie. Me dijo ella, usted nada más consiga el estudio y yo pago el mariachi. Entonces a Graciela en el primer disco la acompañó Saúl Esqueda, que es el que canta la canción La noche que murió Chicago. No sé si la has oído, yo creo que sí. Sí la has oído, nomás que no te acuerdas, pero sí, es una canción muy bonita con mucho éxito. Entonces empecé a grabar a Graciela Beltrán y grabamos el primer disco y no pasó nada. Pablo Carrillo nos escogió las canciones y todo eso y no pasó absolutamente nada. Entonces ya le hice yo el segundo LP, el segundo disco de larga duración con los Chiveros. Con los Chiveros que acompañaban de vez en cuando a Lorenzo de Monteclaro en aquellos años. Se llama Miguel, el que era el jefe de los Chiveros. Y ahí grabó La Puerta Negra. Entonces, por La Puerta Negra se vendieron como unos 100 o 200 cassettes. Y entonces ya en una reunión que teníamos, una cena que teníamos, creo que estaba Graciela Beltrán ahí y su mamá, yo creo. Entonces ya me dijo, Pedrito, yo quisiera que alguien me compusiera una canción que la gente cuando lo escuchara se acordara de mí. Entonces ese mismo día empecé yo a pensar en la canción y salió
La Pochita de Sinaloa. Entonces La Pochita de Sinaloa empieza así. Cuánto me gusta cantar con la banda y que se oiga la tuba muy cerca de mí. Salir de noche y andarme paseando con los de mi gente me siento feliz. Entonces, esa canción se la di, ella con todo su talento y las ganas que tenía de salir adelante, la cantó con muchísimas ganas y fue un exitazo. Ese corrido era como un himno para los sinaloenses. A donde quiera que íbamos siempre se vendían muchos cassettes y se cobraba muy barato por la presentación, $35 o $40 en aquellos años. Así de que esa es la anécdota, una de las anécdotas muy hermosas de Graciela Beltrán. Uh-huh. Entonces ya teníamos el disco de ranchero y luego teníamos el disco de norteño con los Chiveros, Graciela Beltrán con los Chiveros, y luego teníamos uno de banda donde grabó el Tiempo pasa, y muchísimas, grabó todo ese disco completo de Graciela. Está muy bueno, está muy bonito. Y ese lo grabamos allá en Oxnard con Andy López. Andy López era el ingeniero. Sí, yo me acuerdo que íbamos a veces allá a grabar. A Oxnard. Sí, a Oxnard. Entonces, sí, conociste a Andy, ¿verdad? Sí. Él, para el norteño, Andy López es lo mejor para grupos norteños. Entonces, seguimos y le preparé otro, pero el corrido de La Pochita de Sinaloa se vendía muchísimo y gracias a ese corrido Graciela se dio a conocer bastante. Entonces viene Rubén Espinosa. Rubén Espinosa trabajaba para EMI Latin. Entonces viene Rubén Espinosa, era el mejor agente de ventas de música de aquí de Los Ángeles. Había 29 distribuidores y todos lo conocían y lo apreciaban mucho a él. Entonces cuando él llegaba a un distribuidor, el distribuidor les decía, deberían de agarrar a Gracielita Beltrán. Ella está vendiendo más que todos los artistas ahorita y está con una marca que no sirve para nada. Y esa marca era Cintas Acuario. Entonces llegó y me dice, Pedrito, ¿me podrías dar 15 éxitos de Graciela Beltrán? Le digo, ¿y qué vamos a hacer? Dice, no, pues de cada cassette que se venda yo te voy a dar 50 centavos. Entonces ya entró a distribución el cassette, ese cassette de Graciela Beltrán ya entró nacionalmente. Entonces ese fue un logro muy grande, muy bonito. Y era el primer tiempo que agarraste un contrato, ¿no? Internacional para que vendan tu música técnicamente. Sí, pues se distribuyó Graciela Beltrán, pero todavía no era muy reconocida la marca. Porque iba con el sello de EMI Latin. Y no de Cintas Acuario. Nada más decía abajo licencia de Cintas Acuario. Entonces ahí me empecé a dar a conocer poco a poquito. Y entonces ya se llegó un día de que no recibía yo regalías y le digo a Rubén, ¿qué pasó con las regalías? Dice, Pedrito, la semana que entra vamos a ver a José Béjar. Él era el presidente. Entonces llegamos ahí con José Béjar, llegamos ahí a EMI Latin y luego ya llegó Rubén Espinosa y le dice, José, pues aquí está Pedrito Rivera, él es el productor de Graciela Beltrán. Y yo le dije que de los cassettes de Graciela le íbamos a dar 50 centavos y se han vendido más de 80,000 copias. Entonces, pues nunca había recibido nada y se enojó José Béjar. Al caso es de que como a la semana o las 2 semanas de eso, lo despidieron a él de EMI Latin y se fue a Sony. En Sony había grabado yo 10 canciones de Graciela Beltrán en Sony de un muchacho, un autor que se llama Gene González. Entonces Gene González ese disco ya había estado en EMI Latin por unos 5 años. Y cuando se dio cuenta de que iba a estar en Sony Graciela Beltrán y el que era vicepresidente de Sony era Abel de Luna, era amigo de Gene, entonces él hizo la traición de editar las canciones en su editora y entonces me demandó a mí, Abel de Luna, y entonces estuvimos ya en el pleito
y Rubén Espinosa llamó para Miami y les dijo que estaba haciendo mal trabajo Abel de Luna, que esas canciones ya habían sido editadas en cintas Acuario hacía más de 10 años. Entonces no sé cuál fue el despido que tuvo que ver ahí con ese amigo en la salida de él de Sony. Y entonces ya firmamos un contrato con Sony. Estuvo un tiempo en Sony, pero ella grabó La Baraja de Oro, un disco de mucho éxito que tuvo ella. EMI Latin me dio una cita para que fuera a recoger un reconocimiento por las altas ventas de ese disco, pero nunca quise yo ir porque me sentía muy, muy enojado con la gente de ahí. En una ocasión, la hermana de Graciela Beltrán me dijo que José Béjar le había dicho que si seguía grabando con Pedro Rivera ya no la iban a promover. Entonces ahí fue donde estuvo mal eso, porque ya entonces empezaron a sentir mal ellos. De repente una vez iba de acá de la casa aquí donde vivo en la Gale, iba al trabajo y escuché una canción que se llama Tú me dijiste adiós, y esa canción yo se me aflojaron las piernas, las rodillas, porque dije yo, esa canción no la produje yo. Entonces ya me tuve que estacionar porque tenía miedo que fuera a causar un accidente. Y ya me calmé, y ya cuando llegué a la oficina le llamé a Gerald Weiner, era el abogado mío. Y le dije, Mr. Weiner, dígale por favor a José Béjar que si le gusta tanto al artista, le vendo el contrato. Entonces ellos sabían de que como yo estaba ignorante en todo esto de los contratos y todo, que no sabía lo que valía un contrato, un artista cuando ya había vendido casi 100,000 copias de un cassette, ellos ya me llamó de regreso Weiner, el abogado, y me dice José Béjar que te da $2,000 por el contrato de 5 años. Entonces yo pensé, dije, $2,000. Yo, creyendo que era mucho dinero, le dije, dígale que me dé 50,000. Y como todo el tiempo un artista que vende muchos discos, ya sea cassettes, discos o lo que sea de música, tenían mucho valor, porque los discos, normalmente un cassette costaba 55 centavos o 65 o 75 centavos costaba un cassette, y ellos lo vendían a 6 y algo al distribuidor. Ajá. Entonces el distribuidor ya se lo daba más caro al discotecario, al que vendía discos en una mesa o en una tienda. Entonces es mucho dinero. Así sucedieron las cosas, y al final de cuentas dijeron que sí. Sí, de volada hicieron el contrato y firmé el contrato, y fue donde la vendí. Podrías haber sido por lo menos unos $100,000. No, el contrato de un artista vale mucho dinero, hijo. Sí. Ahorita sí ya conozco de eso y ya jamás me van a hacer tonto. Pero sí, ahí está la anécdota de Graciela Beltrán, cómo fueron los inicios, los triunfos que ella tuvo. Mis felicitaciones para ella donde quiera que se encuentre, porque es una artista muy, muy, muy talentosa. Ese es los inicios y los finales de Graciela Beltrán con mi papá, prácticamente. Porque exactamente. Cómo inició contigo y luego cómo terminaron ustedes. Sí, y sigue ella trabajando, y es una artista que lo que ella canta vale mucho. Ahí está una anécdota con mi papá, hablando de Graciela Beltrán, y técnicamente el primer éxito de mi papá como ¿cómo se dice? Productor. Como productor, mi papá era el primer éxito. Y la gente que no sepa, mi papá es productor. Así es. Es productor y artista. Más productor. Gracias, mi gente bonita.